continuación se presentan algunas características que tienen que ver con la gestión humana, su evolución a lo largo de la historia y el concepto moderno de esta importante área dentro de cualquier organización. El trabajo es presentado por Jorge Martínez, dirigido al doctor Benjamín Pinzón, correspondiente a la maestría en gestión de proyectos. Hablaremos de lo que es la gestión del talento humano, pasando por lo que es su evolución, la evolución de la gestión humana, de cómo trascendió a lo largo de la historia. Daremos un concepto moderno de lo que es la gestión humana y por último se hablarán de algunas características o que identifica a la gestión humana como tal. Cuando hablamos de esa evolución de la gestión humana, esta evolución se va a dividir en 5 etapas fundamentales, las cuales aportaron cada una de ellas elementos de mucha trascendencia para lograr lo que es la gestión humana en la actualidad. Esas 5 etapas tuvieron diferentes personas que estuvieron a la cabeza de ellas, diferentes personas que ayudaron el desarrollo de lo que es la gestión humana y que demostraron que el talento humano es uno de los factores más importantes dentro de cualquier organización. La primera etapa se da desde 1870 hasta 1900. En esta etapa se caracteriza por la revolución industrial, los efectos que generó esta, un afianzamiento del liberalismo económico en el mundo y la defensa de la propiedad privada. De igual manera, aparte de estos elementos, hubo otros elementos trascendentales como un predominio del individualismo sobre las opciones colectivas. ¿Qué pasa con estas opciones colectivas? A pesar de que el individualismo predominaba, a raíz de esta generación de opciones colectivas surgen las corporaciones y tras de ellas vienen el cambio social, viene revolución tecnológica, viene también ampliación de mercado y viene un aumento de la competencia a raíz de la creación de las mismas corporaciones. Pero en este momento, ¿qué sucedía? En este momento el trabajo se consideraba que era el verdadero generador de valor. La única forma de generar valor era a través del trabajo. Y de esa manera se establecía el precio de la mercancía. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que el valor de la mercancía correspondía a la cantidad de trabajo que se implicaba o que era necesario para poder realizar. Entonces, cuanto más trabajo se realizaba o cuanto más trabajo necesitaba, mayor era el valor de la mercancía como tal. Por eso se decía que el único trabajo que se consideraba productivo era el trabajo industrial. Pero cuando vamos avanzando, avanzando un poco en lo que era esta etapa, nos conseguimos con esta etapa se desarrolla el concepto, un concepto vago, un concepto no muy sistemático de lo que era la gestión humana y se conoció como administración sistémica. ¿Qué nos decía esta administración sistémica? Básicamente lo que buscaba era diferentes elementos que nos iban acercando un poco a lo que hoy conocemos como gestión humana. Dentro de la administración sistémica se trataba de solucionar problemas, se trataba de un aumento de motivación, ¿cierto?, para los trabajadores. También se buscaba verificar las condiciones de trabajo, de qué manera se estaba trabajando en ese momento. Otro aspecto fundamental era la responsabilidad y lograr un bienestar individual y colectivo de los trabajadores. Si nosotros miramos el objetivo de la que podemos llamar, si se puede llamar así, gestión humana en este momento, en esta primera etapa, era lograr una paz industrial. Ese era su objetivo fundamental, lograr esa paz industrial en el entorno empresarial, en el entorno laboral. Y esa paz industrial, ¿qué pretendía? Lo que pretendía esa paz industrial era lograr un equilibrio, lograr un comportamiento apropiado de los trabajadores, lograr lógicamente bienestar y ya entramos a hablar un poco de que se presentaban ya algunas funciones. Hablamos de que dentro de esas funciones teníamos control productivo, teníamos contratación y teníamos ya lo que era la remuneración, ¿sí? Entonces básicamente estos fue lo que caracterizó la primera etapa dentro de la evolución del concepto de lo que era la gestión humana. La segunda etapa se sitúa entre el año 1901 y el año 1930, donde una de las principales características fue el conflicto entre los obreros y el patrono, ¿cierto? Y de igual manera
hubo un impacto por algunas revoluciones que se generaron en esa época, ¿sí? De igual manera, otro aspecto que puntualizó o que permeó mucho esta etapa fueron las condiciones que generó la Primera Guerra Mundial y la crisis económica del año 1929, lo cual originó un derrumbe de la economía mundial. También, si le sumamos a todo esto, hubo un elemento que fue trascendental, porque sumado a todo lo anterior, también se genera un nuevo modelo que hablábamos ya de lo que era la acumulación de capital, que venía a conjugar o a ser parte de toda esa crisis que se estaba generando en ese momento. Después de ello, miramos que aparece la economía neoclásica, en la cual ella desarrolla un nuevo concepto de trabajo, ¿cierto? En el cual el trabajo es básicamente la mercancía y que esta mercancía, la cantidad la determina el mercado y su precio corresponde al salario como tal. Si nosotros miramos, vamos mirando un poco el trasegar de lo que fue esta evolución histórica, dentro de esta segunda etapa aparece lo que es la administración científica de Taylor. Y esta administración científica de Taylor nos trajo dos grandes impactos. El uno separa el trabajo del trabajador y el segundo sienta las bases del contrato psicológico. Pero cuando hablamos de que separa el trabajo del trabajador, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que va a separar al que piensa del que ejecuta y va a separar al que hace del que supervisa. ¿Qué generamos con esto? Vamos a generar relaciones de mando y relaciones de control, ¿cierto? También lo que pretendía Taylor, que era, Taylor no quería, por eso hablamos de separar el trabajo del trabajador, no quería que el trabajador tuviera iniciativa, no tuviera creatividad, no tuviera autonomía, porque no podíamos, hablaban de que no se podía dejar el trabajo o lo que desarrollaba la empresa en manos de los trabajadores, ¿sí? Pero eso trae consigo algunas consecuencias, ¿sí? Porque a pesar de que se hablaba de que no se podía otorgar autonomía y todo lo que se habló anteriormente, llegó un momento de cambio. En ese cambio que se pretendía, ya no se preocupaban por el trabajador como tal, sino que se preocupaban por las condiciones del trabajo. Y de esta manera se van a sentar las bases de qué? Se sientan las bases de lo que es la selección, el entrenamiento, la remuneración, la supervisión, algunos factores psicológicos. Y se empieza a crear lo que iba a ser inicialmente un pequeño departamento de personal. Ya se empezaba a hablar de departamento de personal que buscaba la eficiencia del trabajo y que buscaba, lógicamente, tenía algunas funciones del departamento o administración de personal. ¿Ya? Ese segundo impacto, que hablamos de que sienta las bases del contrato psicológico, ese contrato psicológico básicamente lo que buscaba era un fundamento de una relación entre los empleadores y el empleado. Entonces, ¿qué buscaba el contrato psicológico? El empleador le daba a los trabajadores cierta estabilidad y los trabajadores se comprometían a qué? A dar lealtad y mayor productividad. Entonces, ese era el contrato psicológico. El empleador ofrecía estabilidad y los empleados ofrecían lealtad y productividad. Ya pasamos a la tercera etapa. Esta tercera etapa que se desarrolla desde el año 1931 hasta el año 1960, ¿sí? En la cual se habla un poquito, sigue permeando a la economía lo que es la crisis del año 1929 y a raíz de esto, ¿qué se decidió? Se decidió que el libre mercado no era adecuado para el desarrollo de la economía y el bienestar de las personas. Y como se decidió eso, ¿qué se pretendía? Se buscó la intervención del Estado para que el Estado entrara a regular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con esto? Dentro de esa regulación del Estado, entonces hablamos de que a pesar de que todavía se consideraba el trabajo como una mercancía, pero ya esa libertad ya no existía, entraba el Estado a regular y se generó una participación tripartita, en el cual ya no solamente era trabajador y empleador, sino que ahora era trabajador, empleador y el gobierno a través de las instituciones que podían regular el mercado como tal. ¿Ya? Y aparte de eso, de esa crisis de la intervención del Estado, que el trabajo sigue siendo mercancía, se empieza a dar un cambio. ¿Ese cambio en qué sentido? Se empieza a ver al hombre como un ser social,
Un ser social que tiene unas necesidades primarias, pero también tiene unas necesidades superiores. ¿Superiores en qué sentido? En el sentido que van mucho más de las primarias. Y entonces se dan cuenta que la única forma de que el hombre pueda suplir esas necesidades es a través de un buen sistema de remuneración. También se considera que el hombre es un ser emocional, ¿cierto? Que el que busca reconocimiento, busca aprobación social, busca participación. Entonces, todo esto se empezó ya a analizar en esta tercera etapa. Ya empezamos a cambiar un poco, empezamos a mirar ya las condiciones del ser humano y que el ser humano es un hombre social y es un hombre emocional. Pero ¿qué pasa más adelante? Igual seguimos en esta misma etapa. Recordemos de que Taylor nos decía, nos planteó, lógicamente, la organización del trabajo, pero entra un poquito Ford a modificar un poco esas condiciones o lo que Taylor planteaba, porque aparte, gracias a la experiencia que tuvo Ford, a pesar de que se mantiene la división del trabajo, Ford incluye algunos elementos fundamentales. Incluye en el trabajo como tal, incluye las líneas de montaje, incluye los transportadores mecánicos, incluye el encadenamiento de los procesos. ¿Qué origina esto? Que se modifica el tipo de supervisión. Ya no se está supervisando o ya no se va a supervisar a la persona, sino que se va a supervisar el proceso y se va a mirar dónde están los errores o dónde están las fallas para poderlas subsanar. Y a raíz de eso se va a trasladar la preocupación que se presentaba en el taller o el lugar de trabajo. Ya no se van a preocupar por esas condiciones de trabajo como tal, sino que van a preocuparse por cuáles son esos factores que pueden afectar la productividad. ¿Qué es lo que puede afectar la productividad? No tanto preocuparnos por qué hay en el lugar de trabajo, sino qué afecta la productividad como tal. Y se dan cuenta que lo que se busca es mayor lealtad, mayor motivación y mayor satisfacción. Y que si se logra esa lealtad, motivación y satisfacción del trabajador, eso nos va a llevar lógicamente, ¿a qué? Nos va a llevar a una mayor productividad. Ya pasamos a la cuarta etapa. Si ustedes miran cómo se ha ido desarrollando ese concepto, vamos desarrollando lo que es la gestión humana y cómo a lo largo de la historia cada persona ha aportado un elemento fundamental. Cuando llegamos al año 1961 hasta el año 1990, hay unos elementos fundamentales que permearon esta época. Entre ellos, uno que muchos de nosotros ya conocemos, el desarrollo explosivo de lo que fueron las tecnologías de la información y la comunicación. Hablábamos del resurgimiento del libre mercado, ya empezó a hablarse del libre mercado, y un concepto que hace algunos años se ha tocado mucho y que muchas personas hablan de él, que es el concepto de la globalización. Ver que ya no solamente tenemos mercados con mercados cercanos, sino que ya hay que pensar en función del mundo y que el mercado se ha achicado tanto que ya en cualquier medio, a raíz de esas mismas tecnologías, en un clic, podemos estar en cualquier parte del mundo. Otro elemento fundamental fue que ya se empieza a ver, eso nos lo plantea Simon en 1972, a un hombre organizacional. Cuando hablamos de ese hombre organizacional, acá hacemos referencia a que es un hombre con una racionalidad limitada, que busca siempre resultados satisfactorios y que lo que quiere es reducir de una manera significativa la incertidumbre. ¿De qué manera se reduce esa incertidumbre? Se reduce a través de la generación de estrategias. ¿Y esas estrategias que van a permitir? Van a permitir que no se deje nada al azar. Entonces, como vemos que se va desarrollando, vamos conociendo un poco de lo que ha sido esa gestión humana, entonces empezamos a ver ya el impacto de la gestión humana en los aspectos prácticos, ¿sí? Porque ya se dan cuenta que esa gestión del talento humano es importante para el desarrollo de cualquier organización. Y aparecen algunos modelos, entre ellos un llamado toyotismo. ¿Qué es lo que buscaba este toyotismo? Buscaba una producción flexible. ¿A través de qué? De la automatización. Pero, ¿qué pretendía o qué era necesario con esa automatización de los procesos? Se requería una mayor capacidad y unas mejores habilidades de los trabajadores. Dentro de esos nuevos modelos hablamos también de modelos de participación, entre ellos podemos destacar el llamado círculo de calidad, que lo que buscaba era mejorar la participación y el compromiso de los trabajadores en su labor y con su equipo de trabajo.
¿sí? Que no solamente vieran que era un trabajo como tal, del cual venimos, lo hacemos y nos vamos, sino que buscábamos ese compromiso con lo que se hace y compromiso con su equipo, que no es un trabajo individual, sino que es un trabajo colectivo. Entonces miramos ya cómo se va evolucionando y llegamos ya a que esa área de gestión humana cambia, si la podríamos llamar así en esa época, ya cambia esa área de gestión humana y entran algunos elementos fundamentales que son el apoyo y la gestión. Pero apoyo y gestión ¿en qué sentido? ¿Apoyo para qué? Apoyo para lograr los objetivos del negocio o de la organización. ¿Y gestión para qué? Una gestión cultural dentro de la organización. Pero para lograr estos dos elementos que se necesitaba, para lograr esto se necesitaba un desarrollo de los recursos dentro de la organización, ¿cierto? El desarrollo tanto de recursos como de capacidades y que a la larga eso iba a desembocar en una empresa con un mayor nivel de competitividad. La última etapa se centra básicamente en el año 1991 hacia adelante, ¿cierto? En este momento, miren que en el periodo anterior hablamos de globalización, aquí ya podemos hablar de que se aumenta esa globalización como tal, ¿sí? Es una globalización mucho más intensa y de alguna u otra manera también la competencia en los mercados también se va a potencializar. También miramos algo muy importante dentro de esta etapa, que es algo muy significativo, aunque muchas personas se preocuparon porque se rompía el contrato psicológico. ¿Sí? Cuando hablamos, recordemos que hablamos anteriormente, que se hablaba de que el contrato buscaba era que el empleador otorgara estabilidad y que el trabajador a su vez diera lealtad y productividad. Entonces aquí se rompe ese contrato psicológico, pero se construye un nuevo contrato que ya pasa de ser lealtad versus estabilidad a ser lealtad versus potenciación del personal. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? A que ya las personas lo que se les va a garantizar es un desarrollo de sus capacidades al interior de la empresa. Y que a pesar de que no les va a generar una estabilidad, les va a garantizar empleabilidad. Quiere decir eso, que ya la carrera profesional no la van a hacer al interior de una empresa, sino que simplemente la pueden hacer en el mercado laboral. Pueden ser más competitivos y pueden ser mucho más atractivos en el mercado laboral. A raíz de esto se generó lo que se llama casa y mantenimiento de talentos, lo que hoy conocemos como los cazatalentos. Miramos también que en esta época el trabajo no manual reemplaza al manual. ¿Sí? Consideran que el trabajo no manual es mucho más importante que el trabajo manual. Pero ¿qué sucede con esto? A raíz de esto se cae el postulado de Taylor, donde Taylor hablaba de que no se podía otorgar iniciativa, ni autonomía, ni creatividad al trabajador. Acá se habla de totalmente lo contrario, que necesito trabajadores que tengan iniciativa, que sean autónomos y que sean creativos. Eso se volvió deseable y se volvió un imperativo, es decir, se volvió una ley. Y eso iba a ayudar de una manera u otra a generar mayor competencia, a hacer que la empresa fuera mayor, más competitiva, ¿sí? En el mercado y lograr un mayor posicionamiento como tal. A raíz de todo lo que hemos hablado, entonces nace la gestión del conocimiento y nace la gestión por competencia, que eso va a decantar o conlleva a la creación de lo que hoy conocemos como la gestión del talento humano. Y esa gestión del talento humano básicamente ¿a qué se orienta? Miren cómo vamos evolucionando y ya llegamos a lo que es la gestión del talento humano en la actualidad. ¿Se orienta a qué? A analizar algunos problemas al interior de la organización. ¿Qué está pasando con esos problemas? Entre los problemas más importantes se tienen relación con los clientes, aumento de productividad, ¿cierto? ¿De qué manera se puede mejorar la calidad en la realización de un producto o en la prestación de un servicio? ¿Y de qué manera se pueden reducir los ciclos productivos? ¿Sí? ¿Y esto cómo se logra? Eso se logra centrándose en apoyar el desarrollo de las capacidades organizacionales y las capacidades de todos los empleados que hacen parte de ella. ¿Sí? Como podemos ver, todas y cada una de estas etapas fueron fundamentales y aportaron su elemento
trascendental, o como dicen vulgarmente, su grano de arena, para que se desarrollara el concepto y se desarrollara lo que es la gestión humana. Pero si nosotros hablamos, ya estamos hablando de gestión humana, y ya mire que hablábamos de ese trasegar y llegamos hasta el año 1991 hacia adelante. Entonces, si hablamos de un concepto moderno, ¿de qué manera lo podríamos definir? ¿De qué manera podemos nosotros definir la gestión del talento humano? Una definición moderna puede ser que es un conjunto de procesos diseñados para atraer, desarrollar, motivar y retener a los empleados de una organización. De igual manera, debe incluir, ¿cierto? Y se debe pensar en el bienestar de las familias de los trabajadores, como una forma de motivación y retención del empleado en la empresa. Miren que hablamos de algo fundamental: atraer, desarrollar y motivar. Atraer, desarrollar, motivar y retener, ¿sí? Y que aparte de eso, de esos 4 elementos diferenciadores, hablamos de que pensar en el bienestar, no solamente del empleado, sino también de sus familias, porque desde en vez del empleado se motiva, y se piensa en la familia de ellos, se motiva mucho más. ¿Sí? Entonces, miren de qué manera podemos definir un concepto moderno de lo que es la gestión del talento humano. Y también eso nos da pie a hablar un poco de lo que son las características. ¿Qué caracteriza a esa gestión del talento humano? Entonces, hablamos de maximizar el talento dentro de la organización. Hablamos de promover el desarrollo y el liderazgo, si es que estamos formando líderes. Se hablan de que son planes para personas a largo plazo. Hablamos que esa gestión del talento humano no es algo que simplemente de 1 o 2, 3 meses. Hablamos de largo plazo, porque si yo estoy hablando de maximizar, estoy hablando de capacitar, quiere decir que también tengo que aprovechar. Y hablamos que es una estrategia integral para capacitar y retener. Como les decía anteriormente, capacitar y retener. Porque de nada nos sirve que capacitemos y los dejemos ir. Pero también hay que mirar de que no es cuestión, no hablamos de coerción cuando hablamos de retener. Cuando hablamos de retener hablamos de lo que se decía anteriormente, de cómo yo lo motivo para que se sienta satisfecho y por nada ni nadie se vaya de mi organización. Otro factor fundamental que podemos hablar que es una característica es que participan todos los niveles de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que la gestión del talento humano no tiene que ver solamente con el área de talento humano, con el área de gestión humana. La gestión del talento humano tiene que ver con todos los niveles organizacionales, porque a todos nos afecta, de todos depende y todos tenemos que luchar por los objetivos de una organización. Bueno, de esa manera culminamos lo que es la presentación, culminamos lo que es este trasegar histórico por lo que es la gestión del talento humano. De esa manera miramos lo que es una definición moderna, miramos lo que son sus características y anteriormente miramos cómo se evolucionó hasta llegar a lo que es el talento humano en la actualidad, ¿sí? Espero que haya sido de su agrado, espero que podamos de una u otra manera haber aclarado un poco las dudas y de lo que es la gestión del talento humano y la importancia que tiene el talento humano para cualquier organización, para cualquier empresa, y que esto nos va a llevar a ser más competitivos y nos va a llevar a crecer cada día más. Hablamos de competencia, hablamos de desarrollo.